Entonces vamos a iniciar resolviendo el ejercicio, ¿verdad? En esta hoja. La propuesta 1 y la propuesta 2 lo vamos a trabajar en este cuadrito amarillo y los cálculos los vamos a hacer fuera del cuadrito. Ok, entonces iniciando con el ejercicio, ¿verdad? Lo primero que tenemos que buscar son las ventas. El aumento que van a tener, aquí nos dice que se espera que la adquisición aumente los ingresos alcanzando a los esperados 1.000 millones. Para este proyecto se valora dos fuentes de financiamiento. Ok, lo que nos están diciendo que ya sea la fuente 1 o la fuente 2, las ventas van a aumentar en 1.000 millones. Entonces vamos a colocarlo de una vez. También nos decía por ahí que el margen operativo es del 40%. Vamos a buscarlo para confirmarlo. Nos decía por acá, el margen operativo es del 40%. El margen operativo significa, es lo mismo que decir la Y. Entonces para que manejen ese sinónimo también. Y el 40% de 1.000 millones es 400 millones. No, sí, 400 millones. Igual, para la propuesta 2 igual sería 400 millones. Ok, entonces ahora vamos a calcular el gasto por interés. Ok, aquí en la fuente 1 podemos ver que, bueno, se va a pedir un crédito sindicado entre Caribbean Bank y JP Smith Bank, el cual generaría un escudo fiscal de 7.5 millones. Con ese dato del escudo fiscal nosotros podríamos despejar con una fórmula que nos dan en la hoja de fórmulas y así tener el monto de los intereses. La fórmula sería, vamos a buscarla por acá, la fórmula sería esta que está por acá. Ya nosotros tenemos el beneficio fiscal, ya sabemos cuánto es la tasa de impuestos, entonces despejamos el gasto por interés. Entonces vamos a hacerlo. Ok, fórmula del beneficio fiscal, igual la tasa de interés por gasto por interés. El beneficio fiscal de la propuesta 1 ya nos decía que era de 7.500.000. La tasa nos decía que era el 25%. Y la incógnita sería el gasto por interés. Entonces despejamos esto, pasamos los 25% a dividir los 7.500.000. Y el gasto por interés nos daría 30 millones. Ok, entonces ya tenemos cuánto nos dio el gasto por interés de la propuesta 1. Hay que buscar el de la propuesta 2. El de la propuesta 2 lo vamos a hacer exactamente igual, solo que cambiando el monto del beneficio fiscal, que en este caso sería 5.4 millones. No lo voy a hacer, eso lo hacen ustedes en su casa, donde estén viendo el video, pero sí les voy a poner cuánto da. Ese monto del interés de la propuesta 2 da 21.600.000. Ok, entonces ya tenemos cuánto nos da el gasto por interés para ambas propuestas. La propuesta 1 nos dio 30 millones. La propuesta 2 nos dio 21.600.000.
Ok, ya con estos dos datos del UAI y el gasto por interés, podemos sacar cuánto es la Y, ¿verdad? Que la Y para la propuesta 1 es de 370 millones. Y para la propuesta 2 es de 378, 400 mil millones. Luego sacamos cuánto es el monto de impuestos, que es del 25%. Entonces agarramos los 370 millones, lo multiplicamos por el 25%, obtenemos que los impuestos, o el impuesto sobre la renta en este caso, va a ser de 92 millones 500 mil. Para la propuesta 2 va a ser de 94 millones 600 mil. Ok. Ok, ya con esto podemos sacar la utilidad neta. Que si le prestamos al Y los impuestos, obtenemos la utilidad neta. Entonces 370 millones menos 92 millones 500, obtenemos que la utilidad neta de la propuesta 1 son 277 millones 500 mil. Y para la propuesta 2 sería de 283 millones 800 mil. Para la propuesta 1, bueno, primero es que a partir de aquí ya los ejercicios se separan, ya no tenemos que hacer como lo mismo para uno y lo mismo para el otro. Porque la propuesta 2, si lo notan, tiene dividendos preferentes. Van a implementar como acciones preferentes nuevas, entonces ya aquí ya los ejercicios se separan. Entonces vamos a terminar de hacer la propuesta 1 y luego nos pasamos completamente a la propuesta 2. Entonces, la propuesta 1 no tiene dividendos preferentes, entonces mantenemos la utilidad neta como UDAC, que UDAC es utilidad disponible para los accionistas comunes. Yo en el ejercicio anterior les había explicado en qué consistía las acciones preferentes, ¿verdad? Entonces seguimos manteniendo los 277 millones 500. Este ejercicio nos dice que se van a implementar nuevas acciones. No, perdón, es el primero. Que se van a implementar. Bueno, no, este no tiene nuevas acciones. Este va a mantener igual los 50 millones en acciones. Entonces es más fácil aún. Lo dividimos entre ya las acciones existentes, que son 50 millones. Ok, y eso nos da un UPA, la división de 277 millones 500 mil entre 50 millones nos da un UPA de 5.55. Entonces ya encontramos el UPA de la propuesta 1. Entonces ya viene el de la propuesta 2. Entonces para la propuesta 2 sí hay que prestar bastante atención. Entonces, para terminar la propuesta 2, ¿verdad? Primero ocupamos los dividendos preferentes. Si vamos al enunciado, nos damos cuenta que hay una emisión de acciones preferentes, pero nosotros no sabemos cuál es el monto, o no nos dice cuál es el monto que se van a emitir de las acciones preferentes, a diferencia del monto que sí nos dice las acciones comunes. Entonces, nosotros, para saber cuál va a ser el monto que se va a utilizar para las acciones preferentes, tenemos que hacerlo como por descarte, ¿verdad? Vamos a tener que tomar el total que vamos a invertir, restarle el monto de la deuda, restarle el monto de las acciones comunes, y lo que nos quede va a ser lo que vamos a utilizar como acciones preferentes. Ok, entonces lo primero es saber cuál es el monto total que se va a invertir. Si nos damos cuenta, por acá nos dice que
la operación completa de LGTA Company por un monto equivalente a un 50% más que su propia capitalización de mercado. Eso quiere decir que la empresa pagó 50% más de lo que vale ella misma por la empresa de LGTA Company. Entonces, lo primero es buscar cuánto vale Plasma. Entonces, eso es lo primero con lo que tenemos que iniciar. Voy a hacer esto más pequeño para que no estorbe tanto. Ok, entonces iniciemos. Ok, entonces para calcular el valor de la empresa utilizamos esta fórmula que está por aquí, que es market cap, que es precio de mercado por el número de acciones comunes. El precio de mercado de las acciones comunes, perdón, por el número de acciones comunes. Entonces, ya tenemos el número de acciones comunes actuales, pero aún no tenemos el precio de mercado de la acción común. Si vamos al enunciado, por acá nos dice que 5.4 millones de acciones comunes al precio actual. Entonces hay que buscar el precio actual de las acciones. Ok, ¿cómo buscamos ese precio actual? ¿Con qué fórmula? Vamos a buscarla con la fórmula de precio-utilidad. Esta fórmula no está aquí, ¿verdad? Yo usualmente cuando voy a ser asistente o cuando lleve el curso siempre apuntaba esa fórmula. Ah, bueno, no, mentira, aquí está. ¿Qué es esta? La fórmula de precio-utilidad, que es precio-utilidad igual precio dividido entre lupa. A veces precio-utilidad puede también aparecer como PE, que en este caso apareció como PE. Entonces la fórmula sería PE, precio, dividido entre el UPA. Ok. Entonces, ocupamos el UPA actual de la empresa, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta nos dice que es el precio actual. Entonces hay que sacar el UPA actual. El enunciado nos decía que la utilidad neta de la empresa es de 70 millones. La utilidad actual, ¿verdad? No la de las proyecciones, la utilidad actual. Entonces sacamos el UPA con eso. Pasamos por acá. Y la fórmula del UPA es igual, utilidad neta dividido entre número de acciones comunes. La utilidad neta nos decía el enunciado que es de 70 millones. Y lo dividimos entre el número de acciones, que también nos dice que el número de acciones actuales son de 50 millones. Y obtenemos que el UPA es de 1.4. Entonces, ya con eso podemos llegar a hacer ¿cuál fórmula? A ver, esta. Ya tenemos la razón P que nos dice el enunciado y ya tenemos el UPA, ¿verdad? La razón P, el enunciado nos decía que la razón precio-utilidad es de 4. Entonces, estamos buscando... ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando el precio. Entonces, precio de la acción común. Hacemos PE, precio-utilidad, igual
precio dividido entre el UPA. Nos decía que la razón P es de 4. No tenemos el precio es la incógnita. Y el UPA nos dio 1.4. Entonces pasamos el UPA que nos dio al actual 1.4, lo pasamos a dividir a la razón P. Mentira, perdón, a multiplicar. Y obtenemos que el precio es de 4 por 1.4, es de 5.6. Entonces ya con eso obtuvimos el precio. Ok, entonces si notamos, ya tenemos todo lo necesario para llevar a cabo la fórmula del market cap. ¿Qué significa? El precio total de la empresa. Ya tenemos el precio de mercado de la acción, ya tenemos el número de acciones, entonces solo es llevarla a cabo, ¿verdad? Ok, colocamos valor de la empresa. Market cap. Igual que es la fórmula es el precio, la acción común y el número de acciones, por el número de acciones. Ok, entonces ok, el precio que nos dio fue 5.6 y lo multiplicamos por el número de acciones, que son 50 millones. Y eso nos da 5.6 por 50 millones. Nos da 280 millones. Eso es lo que vale la empresa de Plasma 21. Ok, entonces nos dice que la empresa de Plasma vale 280 millones. Nos dice que la empresa compró a Plasma XA compró a LGTA por un 50% más que su propia capitalización de mercado. Entonces, ahora vamos a calcular cuánto es el precio o cuánto es la inversión total de llevar a cabo la compra de LGTA Company. Entonces, la inversión total, los 280 millones que vale la empresa de Plasma X, de la empresa de Plasma 21, y lo multiplicamos por el 150%. ¿Por qué el 150%? Porque me están diciendo que lo compré por un 50% más de lo que vale mi empresa. Entonces, este monto, 280 millones por 150%, nos da 420 millones. Entonces, este monto que saqué por acá es el total de lo que yo voy a invertir en cualquiera de las dos propuestas. Ok, entonces ya tenemos cuánto vamos a invertir. Ahora tenemos que buscar hacerlo por descarte, como les dije inicialmente. Ok, entonces yo ocupo el monto de la deuda. Ocupo ya les digo que ocupo el monto del capital preferente.
ocupo el monto del capital común. Y ya tenemos el total. Que el total es 420 millones. También ya tenemos el monto de, si lo notamos, ya tenemos el monto de las acciones comunes, que es de 5.4 millones. Y ya tenemos el capital común, 5.4 millones. O sea, 5.400.000. Ahora tenemos que buscar el monto de la deuda. Ok, aquí tienen que prestar también bastante atención, ¿verdad? Porque si notamos, en la fuente número 2 no nos dice cuánto es la tasa de porcentaje. No nos dice cuánto es la tasa de interés de esa deuda. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es asumir que el banco que estábamos pidiéndole prestado en la fuente número 2 es el mismo banco que le íbamos a pedir prestado en la fuente número 1. Ok, entonces tenemos que sacar la tasa de interés. ¿Cómo la vamos a sacar? Vamos a utilizar la fuente número 1, porque si ustedes notan, la fuente número 1 solo pide préstamo. No pide ni acciones preferentes ni acciones comunes. Entonces, como solo pide préstamo esta opción, eso quiere decir que los 420 millones de la opción número 1, todo se va a pedir en préstamo. Entonces, podemos sacar el monto del interés solo con eso, porque ya tenemos el monto de los intereses, que es 30 millones. No, mejor pongo la fórmula para que me entiendan mejor. La fórmula es esta: gasto por interés por... No, es gasto por interés igual por la tasa de interés bruta por el pasivo con costo financiero. Ya para la opción 1 ya nosotros ya sabemos cuánto es el gasto por interés, que son esos 30 millones que están por acá. No sabemos cuánto es la tasa de interés bruta, que es el KD. Acabamos de sacar cuánto es el pasivo con costo, ¿verdad? Que son los 420 millones de colones. Entonces nada más tenemos que dividirlo, ¿verdad? Los 30 millones dividido entre los 420 millones de colones. ¿Y eso qué nos da? Eso nos da que la tasa de interés es de 7.14%. Ok, entonces ya tenemos cuánto es la tasa de interés de la propuesta 1. Recuerden que les dije que como la propuesta número 1 o la fuente número 1 solo usa préstamo, ¿verdad? Entonces yo asumo que yo voy a pedir el préstamo en la fuente 2 en el mismo banco. Entonces me van a dar la misma tasa de interés. Entonces ya con esto podemos sacar la deuda para la propuesta 2, ¿verdad? Ok, vamos a sacar similar, ¿verdad? A como sacamos como acabamos de sacar la tasa de interés. Lo vamos a hacer con la siguiente fórmula. Va a ser esta. Solo que ahora la incógnita va a ser el pasivo con costo financiero. Entonces colocamos la fórmula, gasto por interés igual KD, que acabamos de sacar, por el pasivo con costo financiero, que es la incógnita. La propuesta número 2 nos dio que el monto de interés es de 21.600.000.
acabamos de sacar que el KD es de 7.14% y la incógnita va a ser el pasivo con costo financiero. Entonces, vamos a despejarlo. Entonces agarramos los 21.600.000 y la dividimos entre 7.14. Y eso nos da que el pasivo con costo financiero, o sea, la deuda para la propuesta 2, nos da 302.521.008. Ok, ya tenemos la deuda número 2. Y ya podemos sacar el capital preferente por diferencia. Que si agarramos, sumamos este y lo restamos por este, ya obtenemos el capital preferente. Que en este caso el capital preferente nos da 112.078.942. Ok, ya tenemos cuánto es el monto de capital preferente. Ya tenemos el capital preferente más no el dividendo preferente, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en el ejercicio anterior yo les había explicado que los dividendos preferentes, a diferencia de las acciones comunes, del dividendo común, tienen la particularidad que ya los que tienen acciones preferentes ya saben cuánto les van a pagar por dividendo común. O sea, ya tienen como un monto fijo que les van a pagar. Entonces, hacemos el cálculo. Vamos a hacer el cálculo del dividendo preferente. Entonces, si nos ponemos a leer el enunciado, nos dice: las acciones preferentes nuevas poseen el mismo precio de la acción común y el pago de su dividendo equivale a un 50% del UPA actual de la empresa. Ok, entonces el pago fijo que va a tener alguien que tiene una acción preferente es el 50% del UPA actual de la empresa. El pago que va a tener sí o sí. Entonces, colocamos la fórmula de dividendo preferente, que es preferente igual capital preferente dividido entre el precio por acción preferente multiplicado por el pago fijo que va a obtener la persona que tiene la acción preferente. Entonces, ya tenemos que el capital es de 112.078.942. Nos dicen que el precio de la acción preferente tiene el mismo precio que el de la acción común, ¿verdad? Y ya sacamos el precio de la acción común por acá, que es de 5.6. Usualmente no tienen el mismo precio, ¿verdad? Pero por este ejercicio pusieron que tuviera el mismo, porque si no habría que sacarlo de nuevo, habría que sacar el precio de la acción preferente. Y lo multiplicamos por el pago que obtiene la persona que tiene la acción preferente, que nos dice que es el 50% del UPA actual de la empresa. ¿Y cuánto es el UPA actual de la empresa? 1.4. ¿Y cuánto es la mitad de 1.4? Es 0.7. Entonces, el dividendo preferente nos va a dar, ya les digo, nos
va a dar 14 millones 9.874. Entonces ya obtuvimos el monto que va acá en dividendo preferente. 874. Ahora hay que buscar el número de acciones comunes. Bueno, primero hay que sacar el UDAC, ¿verdad? Que el UDAC nos da 269.790.126. Ahora sí, hay que sacar el número de acciones comunes nuevas. Porque ya sabemos que ya la empresa tiene 50 millones de acciones, ¿verdad? Entonces hay que sacar acciones comunes. El número de acciones comunes nuevas para la propuesta número 2. Ok, vamos a ir al enunciado a ver qué nos dice. Bueno, nos dice que van a emitir 5.4 millones en acciones comunes al precio actual de la empresa. Entonces, muy fácil de sacarlo. 5.4 millones, o sea, 5.400.000. El precio actual de la acción, ahí hemos sacado que es 5.6. Vamos a ver esto por acá. Y obtenemos que vamos a tener 964.286 de acciones comunes nuevas. Entonces, estas son las nuevas. ¿Qué pasa? Tenemos unas acciones viejas. Entonces, ahora ocupamos saber con cuántas acciones comunes vamos a quedar. Entonces, nada más tenemos que sumarlo, ¿verdad? Acciones comunes totales, número de acciones comunes totales, perdón. Ya las nuevas nos dieron 964.286 y ya teníamos 50 millones en circulación. Y ya obtenemos el valor total de las acciones comunes. No, el valor no, perdón. El número total de las acciones comunes, que es de 50.964.286. Y lo colocamos acá. Colocamos acá, que nos dio 50.964.286. Ok, sacamos el UPA y el UPA nos da 5.29. Entonces, ¿cuál proyecto es mejor? El proyecto mejor es la propuesta 1. O sea, hicimos todo este trajín en la propuesta 2 para que al final la propuesta 1 fuera mejor. Entonces, con esto terminamos el ejercicio. El ejercicio estuvo un poco confuso, entonces si tienen dudas, escríbanme, no les dé vergüenza, yo respondo. No importa la hora, si estoy despierto y puedo responder, respondo.